Mente sana, vida plena. El espacio donde la salud mental es nuestra prioridad. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Bienvenidos. Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Mente Sana, Vida Plena, un espacio creado para motivarte a tener mayor salud mental, un espacio también para que puedas aprender mucho más sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre cómo funciona tu cerebro y tu sistema nervioso. En esta oportunidad también estaremos hablando de un tema muy importante, pero antes quiero agradecerte por estar aquí pendiente de esta programación. Justamente el tema de hoy es para ti. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. ¿Será que tienes buena autoestima? ¿Será que tienes autoestima baja? Justamente eso lo vamos a descubrir en este programa y qué puedes hacer para tú mismo poder ayudarte, tú mismo salir adelante y mejorar algunos aspectos de tu vida para tener una mejor salud mental. Así que bienvenidos a este episodio. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Y para comenzar debemos definir primero el término autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es una famosa palabra que seguramente llevas mucho tiempo escuchándola. En este momento vamos a hacer una definición súper corta y súper clara para que podamos entenderlo de forma muy fácil. ¿Qué es la autoestima? Es la valoración personal que tienes sobre ti mismo. Es el nivel de estima, de amor, de cariño que te tienes a ti mismo. Es el valor que tú mismo crees que tienes. Ahora, lo interesante de este término es que no simplemente se queda en la parte teórica. Esto de la autoestima nos afecta de forma práctica porque todos los días, con nuestra forma de vivir, con las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, con nuestras relaciones interpersonales y con nuestros propios hábitos, podemos darnos cuenta si tenemos una buena autoestima o no. Es decir, personas con una autoestima saludable, es decir, con un nivel de valoración propio sano, son personas que generalmente tienden a ser felices. Son personas que generalmente tienden a tomar buenas decisiones y cuando se equivocan no necesariamente se andan criticando o diciendo cosas negativas a sí mismos, sino que tienen mucha compasión. Este término se conoce como autocompasión. Ahora, personas que tienen niveles de autoestima bajos son todo lo contrario. Son personas que tienden a ser más inseguros consigo mismos. Son personas que en algunas ocasiones esto de la autoestima puede afectar tanto a nivel físico como a nivel de personalidad. Es decir, que hay personas que por tener una autoestima baja no les gusta mirarse al espejo. Hay personas que a veces por tener una autoestima baja sienten que no encajan frente a un grupo de personas, a pesar de ser gente que las personas puedan conocer como carismáticas o alegres. Dentro de sí, estas personas tienen muchas inseguridades para relacionarse con los demás. Entonces, partiendo de este punto, entendemos que esto de la autoestima es un asunto que es de todos. Es decir, en este momento tú tienes que evaluar tu nivel de autoestima. ¿Eres una persona que generalmente ha tenido una autoestima sana o una autoestima baja? Y aquí me gusta hablar de estos dos términos porque a veces hay personas que aparentemente presentan niveles de autoestima alta, pero realmente son características de una autoestima baja. Pero esto lo vamos a aclarar más adelante, ¿ok? Mientras tanto, vamos a hablar de los 4 pilares fundamentales que según el doctor Walter Rizzo, él dice que la autoestima consta de estas 4 cosas. La primera, el primer pilar de la autoestima es el autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo? El segundo pilar es la autoimagen. ¿Cómo te percibes a ti mismo? El tercer pilar es el autorrefuerzo. ¿Cómo te motivas a ti mismo? Y el cuarto pilar es la autoeficacia. ¿Qué crees que puedes alcanzar tú mismo? Estos 4 pilares son fundamentales para entender cómo está tu autoestima. Debemos tener en claro que la autoestima no es algo que se hereda. Es algo que tú puedes construir, es algo que tú puedes formar, desarrollar y hasta modificar con el paso del tiempo. Es decir, hay personas que tal vez en su etapa de la infancia tuvieron una autoestima muy baja, pero después de pasar por ciertas
cierto periodo de autoconocimiento, después de buscar libros, conocimiento claro, después de aún identificar muchas de sus creencias y muchos de sus traumas, comienzan a modificar mucho de este autoconcepto que tienen y comienzan a tener una autoestima mejor. La autoestima, entonces, viene desde que se va desarrollando desde que tú eras un bebecito, desde que estabas en el vientre de tu madre. Sabemos que hay factores que afectan al bebé cuando está dentro del vientre materno. Las emociones que tiene su madre, los sentimientos que esta madre tiene también y las situaciones que rodean a la mamá. Generalmente el bebito es capaz aún de percibir o de sentir algunas de las emociones que esta madre siente. Sin embargo, los científicos, pues los investigadores han demostrado que esto de la autoestima no se hereda. Es decir, si tu mamá tuvo baja autoestima y tu papá tuvo baja autoestima, no significa que tú debas tener baja autoestima. Tienes la capacidad y puedes tomar la decisión de mejorar el concepto que tienes de ti mismo, el valor que tienes de ti mismo, porque la estima se desarrolla más por las decisiones que tomamos y por las cuestiones ambientales que suceden. Ahora, tu autoestima también se puede desarrollar o mostrar en diferentes niveles. Por ejemplo, hay personas que tienen autoestima alta para trabajar en su ámbito laboral, es decir, son personas que tienen muy buenas habilidades, que se creen competentes, que se ven valiosos en su ambiente de trabajo y lo ejecutan de forma muy buena, toman decisiones, solucionan problemas, son útiles en su ambiente de trabajo y pueden tener niveles sanos de autoestima. Sin embargo, estas mismas personas podrían tener una autoestima baja en su área social. Les es difícil hacer amigos, les es difícil sentirse aceptados, les es difícil sentirse importantes y amados por las demás personas, pero no tanto porque las demás personas los amen o los dejen de amar, sino por sus mismos pensamientos, sentimientos y niveles de autoestima que esta persona tiene. La OMS da una cifra interesante sobre esto de la autoestima. Dice que 1 de cada 4 personas entre los 7 y los 17 años tiene baja autoestima. Es decir, que si usted que me está escuchando, no sé, trabaja con gente, trabaja en un salón de clases, trabaja con adolescentes o con niños, es probable que ese grupo de niños, 1 de cada 4 tenga niveles bajos de autoestima. Esto lo dicen las estadísticas. Y lo dicen por el conocimiento que tenemos hasta ahora. Yo creo que el ser humano tiende a ser más complejo, así que me atrevería a decir que el número de personas con baja autoestima es todavía mayor que este que mencionan las estadísticas. Sin embargo, ya de por sí es un número alto. Si tú estás en una reunión entonces entre amigos, es probable que 1 de cada 4 de tus amigos tenga problemas de autoestima. Y aquí hablamos específicamente de las edades de 7 a 17 años, porque son edades claves para el desarrollo de la autoestima, para el desarrollo del autoconcepto. En estas edades, generalmente, los niños y adolescentes están tratando de entender quiénes son, tratando de entender cuál es su lugar en el mundo, cuánto valen. Hay tantas inseguridades y yo quiero que tú en este momento, si no tienes entre 7 a 17 años, recuerdes cuando estabas en esa edad. ¿Cómo estaba tu autoestima? ¿Qué pensabas de ti mismo? ¿Te gustaba verte al espejo? ¿Te gustaba cómo eras? ¿Te gustaba cómo actuabas? Es probable que tú que nos estás escuchando en este momento puedas pensar en esas edades como edades tal vez felices, pero también llenas de muchas inseguridades. Sabemos que en esas edades también ocurren muchos cambios en el cuerpo y todos estos cambios influyen de alguna forma en la autoimagen que tú percibes que tienes. Es decir, son edades claves tanto para la formación como para el desarrollo de tu autoconcepto y de tu autoestima. Ahora, teniendo en cuenta esto y estas edades clave, podemos entender cuáles son las principales causas de una baja autoestima. Y aquí las voy a mencionar, y mientras las voy mencionando, quiero que tú vayas pensando en tu vida. Si en algún momento experimentaste alguna de estas situaciones y de qué forma te afectó. Si sientes que te afectó de una forma muy significativa o tal vez no necesariamente sientas que te afecte. Primera causa que se ha encontrado sobre de la baja autoestima. Primera causa es negligencia. Un niño que tal vez creció en un ambiente donde papá y mamá estaban presentes,
pero al mismo tiempo es ese presente ausente, es decir, es un papá que tú sabes que vive allí contigo, que tú sabes que te ama, pero no necesariamente está allí supliendo aquellas necesidades afectivas que tenías en esa edad. Hay jóvenes con los cuales converso en algunas ocasiones que son adolescentes y tienen padres que les aman. Aparentemente sus hogares son muy estables. Sin embargo, como papá viaja mucho o mamá tiene que pasar tanto tiempo en el trabajo, de alguna forma se sienten más carentes. Y el problema de estas situaciones cuando uno es niño es que generalmente percibimos que esto significa que no nos aman. Y automáticamente entonces en nuestra mente comenzamos a pensar, ok, hay algo malo en mí, no soy suficientemente amado. Y comenzamos a disminuir nuestro valor por este tipo de actitudes que no necesariamente se hacen con mala intención. Sin embargo, a veces se viven estas cosas. No estoy diciendo que todas las personas que viven situaciones parecidas a las que acabo de decir tienen que tener baja autoestima, porque cada persona es diferente. Hay personas, en realidad todos tenemos el potencial de ser muy resilientes frente a las diferentes situaciones que acontecen en nuestra vida. Sin embargo, son situaciones que de alguna forma impactan nuestro desarrollo. O te ayudan a crecer más o a veces pareciera que te quisieran hundir más. Ahora, esto de la negligencia también va muy del lado obvio. Papás que tal vez no están presentes, papás que no cumplen ni siquiera con las necesidades o responsabilidades claves que tú necesitas, tus necesidades fisiológicas, tus necesidades de alimentación, de techo, de cuidado, de seguridad. Entonces, este tipo de ambientes donde hay cierta negligencia podrían producir en algunas personas baja autoestima. La siguiente también es importante, la crítica en el entorno. A veces en el ambiente donde tú creciste era un ambiente donde había muchas críticas, donde si lo hacías bien no te decían nada, pero si lo hacías mal, allí sí se te regañaba mucho. Hay personas, por ejemplo, que han pasado por sus hogares, por hogares donde generalmente en búsqueda de la perfección, de hacer las cosas bien, a veces se tiende mucho a criticar. Y hay una familia que aprecio mucho, con la que conversaba en estos días, y ellos mencionaban que por falta de conocimiento, es interesante lo que ellos hacían, por falta de conocimiento eran un grupo de hermanos muy grandes, y ellos decían, es increíble que por falta de conocimiento nosotros nos humillábamos todos, entre todos. Hacía parte del juego, hacía parte de la burla, pero todos siempre tratábamos de humillarnos con críticas, con comentarios, con nuevas ideas, tratando de alguna forma de hacer bromas o hacer comentarios que fueran graciosos. Sin embargo, después de esas conversaciones y conversando con toda la familia, ellos decían, salíamos algunas veces heridos. Algunas veces salíamos pensando, tal vez es cierto lo que mis hermanos están diciendo, tal vez es cierto lo que mis hermanas están diciendo. Tal vez se están riendo porque realmente esta parte de mi cuerpo o esta forma de ser que tengo no es tan agradable, no es tan buena. Y de alguna forma estas situaciones afectaron lo que estas personas son en la actualidad. Como te digo, estos son ejemplos. Hay personas que frente a las críticas tienden a ser muchísimo más resilientes, tienden a salir adelante y quieren demostrar todo lo contrario. Sin embargo, hay personas que de alguna forma las críticas les afectan y comienzan a creer que realmente aquello que se les dice es real. Otro aspecto importante es, por ejemplo, la frustración. Y la frustración yo no considero que sea mala. La frustración es un desafío que a todos los seres humanos se nos presenta para nosotros crecer y desarrollarnos emocionalmente e intelectualmente. Cuando hay momentos de frustración, especialmente cuando somos niños, por no haber alcanzado algo, por no haber ganado el examen que querías, por no haber hecho lo que tanto papá y mamá querían que tú alcanzaras, a veces esas frustraciones se convierten en creencias negativas sobre ti mismo. ¿Cómo así? Comienzas a pensar que simplemente no puedes, que simplemente no eres capaz, que eres una persona que siempre está llamado a ser un fracasado o una fracasada. Este tipo de pensamientos lo que hacen en este momento es tirarte para abajo, es desanimarte y no te ayuda en nada. Otro aspecto es la influencia de familiares. La otra vez estaba viendo un documental. Este documental me llamó la atención porque mostraba a una madre que se miraba al espejo y comenzaba a criticarse y decía cosas como soy muy gorda, estoy muy fea, estoy muy
tal cosa, y luego cambiaban de escena y mostraban a otra madre diciendo, oh, estoy muy delgada, siempre me veo tan desarreglada, no soy suficientemente linda. Y habían hijas, pues sus pequeñas hijas estaban observando ese comportamiento de sus madres. Y cuando fueron a jugar, estas hijas comenzaron a jugar y comenzaron a repetir esas mismas ideas que decían las mamás. Ah, es que soy muy fea, es que soy muy gorda, es que soy esto, es que estoy muy delgada. Y comenzaban a repetir las mismas ideas que decían sus padres. Como les dije al inicio, esto de la baja autoestima no es una cuestión genética, pero el componente social, el componente que nos rodea, el factor ambiental, influye muchísimo en el desarrollo de nuestra autoestima. Entonces el ver a veces a nuestros padres diciendo cosas muy feas de ellos mismos, a veces en nuestra cultura, depende mucho de tu cultura, pero hay culturas en las que este tipo de cabello es lindo y este tipo de cabello es feo, este tipo de cuerpo es lindo y este tipo de cuerpo se supone que es feo. Hay espacios donde este tipo de color es lindo y este tipo de color no es tan bonito. Ese tipo de comentarios, ese tipo de factores que influyen en uno, pues de alguna forma podrían afectar en el desarrollo de una baja autoestima. Ahora, puede que tú que estés escuchando digas, Karina, pero qué raro. Yo estoy escuchando este programa y generalmente soy una persona que tengo mucha confianza. Las personas a veces me dicen que soy demasiado autoconfiante. Soy una persona que sé cuáles son mis fortalezas, sé que lo puedo alcanzar, sé que lo puedo lograr. Y aquí es donde hay que entender el siguiente punto. Y es que esto de la autoestima tiene también 3 componentes importantes. El primer componente de la autoestima, y esto es en todas las personas, el primer componente de tu autoestima, de tu autovaloración, es el componente cognitivo. Y aquí entramos a la parte de los que tú piensas. ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes sobre ti mismo? ¿Son pensamientos más positivos o son pensamientos más negativos? El segundo componente importante es el componente afectivo. ¿Qué sientes de ti mismo? ¿Qué sientes de ti misma? Cuando comienzas a hablar de ti misma o cuando alguien está hablando de ti misma generalmente o de ti mismo, generalmente, ¿qué emociones comienzan a surgir cuando tú te haces la idea de ti mismo? Si en este momento yo te dijera, ok, imagínate a ti mismo, con tu mejor pinta, con tu mejor peinado, ¿qué cosas, qué tipo de emociones surgen dentro de ti? ¿Surgen emociones más positivas, tipo de alegría, de aceptación, de cariño? ¿O surgen emociones que de alguna forma te afectan de forma negativa, como rechazo, rabia, tristeza? ¿Qué emociones surgen dentro de ti cuando piensas sobre ti mismo? Y el tercer componente, que también es importante, es el componente conductual. Y este es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros decimos, no, Karina, yo me paro frente a la gente, yo siempre me muestro con mucha confianza, yo soy una persona que no tengo baja autoestima. Pero la autoestima también se evidencia con tu conducta. Eres una persona que generalmente nosotros tendemos a ser muy coherentes, a pesar de que podemos en algún momento tal vez distraer o cambiar nuestra conducta, pero generalmente somos muy congruentes con lo que pensamos. Es decir, generalmente lo que tú piensas, así actúas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, yo no tengo ningún problema de autoestima, no tengo ninguna inseguridad, parece que me gusta todo, no hay nada que me disguste, pero tienden a ser personas que cuando se comportan como personas con baja autoestima. Es decir, comencemos de lo básico. ¿Cómo es tu lenguaje corporal? ¿Qué ve la gente cuando te ve a ti? Generalmente las personas con baja autoestima, y no solamente aplica para baja autoestima, aplica para cualquier estado en el que nos sintamos más tristes o desanimados, nos encorvamos, cambiamos nuestra postura, cambiamos el movimiento de nuestras manos, cambiamos nuestro rostro también es capaz de cambiar. Entonces hay personas que, por ejemplo, usted puede observar que llegan a un lugar y llegan un poquito más encorvadas, como que se quieren esconder en su propio cuerpo, como que no quieren que nadie los vea. Y yo creo que nosotros somos llamados a abrazar y a acoger a estas personas de forma especial. Porque en algún momento nosotros también hemos tenido bajones emocionales. En algún momento tú has tenido que pasar por algún sentimiento donde tú dices, no sé si lo vaya a lograr, no sé si vaya a alcanzar esto, no sé si tengo las fortalezas, no sé si tengo las habilidades para alcanzar esto. Entonces, desde lo básico, el lenguaje corporal, nosotros aún podemos observar
¿Cuál es tu nivel de confianza? ¿Cuál es tu nivel de valoración personal? Ahora, no nos quedamos solamente con esto. ¿Cuáles son tus conductas diarias? Hay personas que, por ejemplo, tienen cierta dificultad para expresar aceptación o cariño por las demás personas, y a veces esta aceptación o cariño por las demás personas se nos es difícil dificultarlas porque ni siquiera nosotros mismos tenemos cariño y aceptación por nosotros mismos. Ahora, hay personas con las que sucede todo lo contrario, no tienen cariño, no sienten aceptación por sí mismos y buscan todo el tiempo complacer a otras personas y están todo el tiempo tratando de suplir las necesidades de los demás. Este tipo de personas a veces, y no solo este tipo, pero de forma especial este tipo de personas, a veces se les dificulta poner ciertos límites. Decir, mira, hasta aquí no puedo más. O mira, no te puedo ayudar con esto. Entonces nuestras conductas diarias tienden a mostrar cuál es tu nivel de aceptación propia, si tienes buena autoestima o si tienes una autoestima baja. Entonces, algunas de las características, y justamente vamos a llegar a este punto, ¿cuáles son las características de una persona con una autoestima sana? Primera característica, es una persona que tiene confianza en sí mismo para dirigirse y para conversar con los demás. Si tú eres una persona que quiere comenzar a superar sus miedos o ciertos temores, es momento de comenzar a lanzarse. Esta es una forma también de ayudar a tu propia autoestima y de desarrollarte como persona. Segunda característica, las personas que tienen buena autoestima o una autoestima sana tienen una actitud más positiva frente a la vida. No estamos hablando del positivismo tóxico, de esas personas que siempre tienen que ver todo bien e ignoran la realidad. No, estamos hablando de personas que, a pesar de los problemas, de los desafíos que se enfrenten en la vida, tratan de ver el lado tal vez de crecimiento de la situación. Tratan de ver de alguna forma el aspecto más positivo. Son personas que tienden a tomar decisiones sin esperar necesariamente agradar a los demás. Aquí hay que tener también cierto equilibrio, porque nosotros podemos escuchar consejos, podemos tener en cuenta también lo que las otras personas pueden pensar. Sin embargo, tus decisiones no necesariamente deben estar condicionadas para complacer a los demás o dejarlos de complacer. También son personas que no se dejan manipular fácilmente. Hay personas que a veces llegan a nuestra vida y quieren mover y cambiar todo lo que nosotros pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, pero las personas con una autoestima sana entienden que no necesariamente deben dejarse manipular. También son personas que son más compasivas consigo mismas y con las demás personas. Las personas que tienden a tener autoestima sana tienden a esforzarse más por alcanzar sus metas, porque son conscientes de sus fortalezas, pero también entienden cuáles son sus debilidades y las encuentran como oportunidades para crecer. Son personas que saben poner límites. Si tú eres una persona que tiene buena autoestima, es probable que sepas decir no. Hay momentos en que debemos aprender y debemos decir que no. Hay momentos en los que podemos decir que sí, pero debemos encontrar como esa sabiduría para tomar estas decisiones y sin problemas saber colocar límites sanos. Ahora, ¿cuáles son las características de personas con autoestima baja? Tienden a ser personas más tímidas. Hay un aspecto de la timidez que está muy relacionado a las personalidades. Sin embargo, también esto de tener cierto temor en conversar con las demás personas, porque este aspecto de timidez, si es simplemente por gusto, puede que vaya más ligado a tu personalidad. Sin embargo, si es una timidez más ligada al miedo a ser aceptado o rechazado, es probable que esté ligada más a este problema de autoestima. Hay personas que he conocido que son personas muy extrovertidas hoy. Parece que siempre han sido muy extrovertidas, pero en un punto de su vida experimentaron niveles muy bajos de autoestima y eso los hizo personas muy tímidas. Y yo les pregunto, por ejemplo, ahora en la actualidad, ¿cómo es posible que tú seas tan diferente? Tú eras una persona muy tímida, eras una persona que te daba miedo conversar, salir en público, hacer las cosas, y ahora eres todo lo contrario. Y me dicen, es que mis miedos y mis inseguridades tapaban mi extroversión, tapaban mi capacidad de conectar con la gente. Tenía tantos miedos, tenía tantas inseguridades que esto no me permitía poder ser yo mismo. Y cuando conversaba con esta persona yo decía, wow, cómo es importante esto de la autoestima, entenderlo y comenzar a modificarlo para tener una autoestima más sana, porque es posible que algunos rasgos de uno mismo que son positivos no florezcan por estas inseguridades.
Otra característica que tienen las personas con baja autoestima es que tienden a ser personas más pesimistas. Para todo hay un pero, para todo hay un problema. Tienen una oportunidad, pero ellos no ven la oportunidad, sino que ven el problema. Tienen una nueva salida y en vez de ver la nueva salida comienzan a pensar, ok, puede que esto no sea para mí, puede que yo no sea la persona que pueda lograr estos objetivos, que pueda alcanzar estas metas. Y este comportamiento pesimista a veces les resta en su propia vida porque cierra algunas oportunidades. Las personas también con una autoestima más baja condicionan sus decisiones dependiendo del placer de las otras personas. Es decir, si las otras personas están alegres con esta decisión, la voy a tomar. Si tal persona no está alegre con esta decisión conmigo, entonces no la voy a tomar. Y tienden a ser personas que son a veces ambivalentes porque quieren suplir acá y mantener a todos felices. Y no podemos mantener a todos felices. Eso es algo que debemos entender por nuestra salud mental. También son personas que tienden a tener más problemas para adaptarse. Uno de los aspectos principales, esto lo aprendí desde la universidad y muchas investigaciones lo dicen, es una característica principal de personas con salud mental y es su nivel de adaptabilidad a las diferentes situaciones, a los diferentes desafíos, a las diferentes personas. Las personas que tienden a tener autoestima más baja tienden a ser más rígidas. Es decir, no les gustan los cambios porque los cambios significa que hay que encontrar y tomar nuevas decisiones, hay que enfrentarse a cosas nuevas y da mucho terror enfrentarse a cosas nuevas. Entonces, esta es una característica que también de alguna forma afecta tu crecimiento como persona. Yo creo que Dios te creó a ti para alcanzar cosas buenas y grandes, pero para eso tú mismo debes entender cuál es tu valor, cuál es... quién eres tú como persona y realmente cuánto vales y cuánto puedes lograr en esta vida. Otra característica que tienen las personas con baja autoestima y es que son más susceptibles a enojarse o molestarse frente a bromas. Y este es un punto importante. Yo hablé que las críticas de alguna forma te pueden afectar en tu desarrollo de la autoestima. Sin embargo, las personas que tienen una autoestima más baja, cuando se presentan bromas, tienden a ofenderse de forma más rápido, porque de alguna forma se sienten descubiertos. Y yo creo que este es un buen punto en el que todos podemos analizar nuestra propia vida. ¿Cuáles son las cosas que cuando otras personas te dicen, de alguna forma tú crees que te hieren? De alguna forma te enojas, te molestas dentro de ti. Es probable que ese punto en específico, que no necesariamente algunas personas hacen bromas sin pensar, otras lo hacen a propósito, pero hay bromas que se hacen sin pensar, sin tener en cuenta realmente que te podrían afectar. Y si tú comienzas a desarrollar una mejor autoestima, de alguna forma vas a estar más preparado para lidiar con bromas. He visto a personas que han desarrollado autoestima sana y en este momento son capaces de reírse de sí mismos. Se ríen de sus defectos, tal vez de sus de lo que les falta desarrollar. No se quedan allí, obviamente son personas que buscan salir adelante, pero tienen la capacidad de reírse a veces de sí mismos. A las personas, yo no sé si en algún momento te ha pasado esto, tal vez sí, pero estás en un lugar público y de repente te tropiezas y te caes. Generalmente lo que hacemos es mirar para todos lados para ver si alguien nos vio y de alguna forma sentimos un poco de vergüenza. Esta pequeña situación puede mostrar cuál es tu nivel de autoestima, si tienes una autoestima más saludable o no. Porque si eres una persona que tiende a sentirse súper avergonzado porque seguramente te vieron y qué feo, te caíste en público y ay no, qué vergüenza. O hay otro tipo de personas que tienden a reírse y a decir, bueno, a cualquiera le pasa. Esto de caerse en público en algún momento me ha pasado a mí. Entonces simplemente lo toman con más gracia. Otra característica también de personas con baja autoestima es que tienden a desanimarse con facilidad. Como les dije, ven a veces los retos como montañas gigantescas e imposibles de pasar. Y esto también es algo que podemos evidenciar con nuestras pequeñas decisiones. ¿Eres una persona que te desanima fácilmente o eres una persona que a pesar de todo busca salir adelante? Frente a todo esto, Karina, ¿qué podemos hacer? Ok, de forma práctica, ¿qué puedes hacer tú para mejorar tu salud mental, para mejorar tu autoestima, ser una persona más feliz contigo mismo? Primero, debes analizar cuál es la raíz de tus miedos. Nuestros miedos tienen la capacidad de mostrarnos cuáles son nuestros puntos más bajos, cuáles son nuestras principales inseguridades. Entonces, ¿cuáles son tus principales miedos? Miedo a que te vean, miedo a salir en público, miedo a conversar, tal vez miedo a fallar,
miedo a no ser exitoso o exitosa. ¿Cuáles son tus principales miedos? Miedo a pasar una entrevista o a no pasarla. Y después de preguntarte cuáles son tus principales miedos, analiza el porqué de esos miedos. Pero este porqué tiene que ser bien profundo. Por allí hay algunos profesionales que instan a las personas a preguntarse por lo menos 3 veces el porqué. Un ejemplo. Me da miedo salir en público. ¿Por qué? Porque la gente me ve. ¿Y por qué te da miedo que la gente te vea? Porque cuando me ven pueden ver que no soy tan atractivo o atractiva, por ejemplo. ¿Y por qué la gente cuando te ve pensaría que tú no eres tan atractivo o atractiva? Porque nunca me ha gustado tal parte de mi cuerpo. ¿Y por qué nunca te ha gustado tal parte de tu cuerpo? Porque viví tal situación en la que siempre me repetían que esto no era tan bonito, por ejemplo. Este es un ejemplo pequeño, pero tú lo puedes hacer en diferentes áreas de tu vida. Pregunta el por qué. Nosotros debemos aprender a cuestionarnos, a autoconocernos. Si usted quiere ser una persona que realmente se desarrolle mejor, tanto para Dios como para servir a los demás y ser una persona más feliz, usted necesita entender la bendición de autocuestionarse. Es decir, preguntar qué hay detrás de las decisiones que usted toma, qué hay detrás de esa oferta de trabajo que tú no quisiste tomar. ¿Por qué tuviste tanto miedo? ¿Por qué no te lanzaste a ese nuevo desafío? Entonces esta preguntadera, entre comillas, del por qué va a llevarnos a muchas de las raíces de tu baja autoestima. Ahora, después de entender este por qué, debemos saber que el peor enemigo de la autoestima, de la baja autoestima, es no hacer nada. Es decir, necesitas comenzar a hacer algo para mejorar este sentido y este valor propio que tú mismo percibes de ti mismo, este amor que tú tienes hacia ti mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo que nuestra autoestima no depende del resultado de nuestras decisiones, sino que más bien depende de que tú actúes. Por ejemplo, le voy a contar una situación aquí personal. Hace unos meses tenía un desafío y me daba mucho miedo enfrentarme a ese desafío. Y personalmente yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo. El por qué fueron preguntas que me tuve que hacer. ¿De dónde salía tanto ese miedo? ¿Por qué pensaba que no podría lograrlo? Así que después de hacerme esas preguntas, dije no importa si funciona bien, si no funciona, ok, pero me voy a lanzar. Porque si no me lanzo, va a pasar la oportunidad y cuando esa oportunidad pase me voy a arrepentir por mucho tiempo por no haber sido tan valiente para enfrentar eso. Así que amigos, yo cogí todo, comencé a organizar todo y comencé a hacerle frente al desafío. Y cada vez que me quería desanimar, porque automáticamente a la mente de uno, no es que uno quiera, pero automáticamente se vienen pensamientos de tal vez no lo vas a lograr. Y comencé a luchar contra eso y comencé a lanzarme. Después de terminar de hacerle frente a este desafío, señores y señoras, les cuento que fallé. No tuve buenos resultados. No salió como yo esperaba. No les voy a negar, cuando uno tiene una decepción, a uno le duele y está bien que duela porque no somos robots. Sin embargo, me di cuenta que lo mejor que yo pude haber hecho fue haberme enfrentado a ese desafío. Porque después de ese desafío me di cuenta de que yo sí era capaz y que aunque no salieran las cosas, sí tenía las habilidades para enfrentarme a las diferentes situaciones, por ejemplo, relacionadas a ese desafío que tenía. Después de eso, de enfrentar mi decepción, de enfrentar el hecho de que las cosas no salieran como yo quería, me di cuenta y mi autoestima se fortaleció para enfrentar otros desafíos que luego se me vinieron. Entonces no depende mucho, tu autoestima no depende tanto de los resultados que tengas. Hay veces en que las cosas no van a salir como quieres. Hay veces en que tú vas a ir a la entrevista de trabajo y no necesariamente te van a dar el trabajo. Pero el hecho de haberte organizado, de haber ido, de haber conversado, de haber tenido que hablar sobre tus fortalezas, debilidades, sobre tu experiencia, todo eso de alguna forma te ayuda a construir esa validez, ese sentido de validez propia, ese sentido de amor propio, de que sí puedo alcanzar esto. Entonces, después de que te esfuerces y te esfuerces mucho por enfrentar tus miedos o desafíos, te aseguro que tu autoestima automáticamente va a comenzar a mejorar. Otro punto importante es que hay que cambiar entonces nuestro foco de los objetivos y más bien colocar nuestra visión en nuestros valores. ¿Cómo así? Voy a explicarlo de forma muy clara. Tú no eres lo que tú alcanzas.
En realidad tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y aquí estamos hablando de tus valores principales. Hay características que tú tienes de forma muy personal. Es probable que tú que me estás escuchando seas una persona muy valiente. O tal vez tú digas, no, Karina, no tiendo a ser muy valiente, pero soy una persona que me sacrifico mucho, que tiendo a ser muy responsable, muy trabajador, muy echado para adelante, muy amorosa o amoroso, muy respetuoso. Este tipo de cualidades que estamos mencionando ahora están muy ligadas a tus valores como persona. Entonces a ti no te define tanto lo que alcances o lo que dejes de alcanzar. Lo que te define son esos valores que Dios ha colocado en ti, esas cualidades que Dios ha colocado en ti. Muchas veces tu baja autoestima te nubla y no te deja ver. Y es probable que si yo en este momento te hiciera la pregunta, por favor, dime 10 cualidades positivas de ti mismo, hay personas que no serían capaces todavía de llegar a las 10 cualidades positivas, y no porque no las tengan, simplemente porque su baja autoestima les nubla su capacidad de ver aquellos valores positivos que Dios ha colocado en ellos como personas. Y para esto entonces debemos aprender a identificar nuestras fortalezas. Tú necesitas entender cuáles son tus puntos más fuertes como persona. Aún en tu aspecto físico, cuáles son tus atributos, tus mayores atributos, y cuáles son tus principales defectos y debilidades. Esto es clave como parte de tu autoconocimiento. Necesitas entender cuáles son tus cualidades, tus características, tus habilidades positivas para poder ejercer y desarrollar una mejor autoestima. Y después de que las encuentres, es necesario que las repitas. ¿Por qué razón? Por medio de la repetición nosotros logramos mucho aprendizaje. Eso es algo científicamente comprobado, eso es algo bíblico. La Biblia dice que se repitan las palabras todos los días, por lo menos la ley de Dios, para que se quede guardada en la mente y en el corazón. Y esto aplica para cualquier otra cosa que usted quiera aprender. Si usted quiere desaprender esa baja autoestima y reaprender una autoestima que sea sana, es necesario que repita todos los días cuáles son las cualidades que Dios ha colocado en usted como persona. Ahora, si usted no las logra identificar, Karina, estoy pensando y no logro saber cuáles son mis principales cualidades. Ok, haga una lista. Esta es una tarea práctica, se la voy a dejar aquí, y usted saque el tiempo, hágala, porque le va a hacer la diferencia en su vida. Primero, identifique cuáles son vamos a poner 5 logros que usted ha alcanzado en su vida. Solo 5. ¿Cuáles son esos logros a nivel académico, profesional, personal, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel amoroso, a nivel espiritual? Mencione solo 5 de todas esas áreas. Y después de escribir sus 5 logros, pueden ser sencillos, pueden ser logros más complejos, independientemente de cómo sea, escriba sus 5 logros. Y después de escribir esos 5 logros, en frente de cada logro, haga la lista de las características personales que debe tener una persona para poder alcanzar este logro. Es decir, le hago un ejemplo. Si su logro fue que cuando estaba en el colegio usted ganó la medalla por mejor estudiante, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener una persona para ganar la medalla de mejor estudiante? Es probable que esta persona deba ser una persona responsable. Es necesario que una persona que haya alcanzado este logro sea una persona muy cumplida, una persona puntual, una persona que no solamente hace las cosas, sino que las hace bien. Es decir, es una persona eficaz. Es probable que una persona que seguramente ganó la medalla de mejor estudiante sea una persona con iniciativa, que busca de alguna forma solucionar problemas, resolver asuntos, una persona con buena capacidad de tomar decisiones. Escriba en frente de cada uno de esos logros por lo menos 7 características que una persona necesita tener para alcanzar esos logros. Y cuando usted haga esta actividad, trate de hacerla. Si le es muy difícil verse a usted mismo haciendo esto, trate de pensar desde afuera. Sálgase de usted mismo. Es decir, piense como un tercero y piense qué necesita una persona para poder alcanzar este logro. Después de escribir sus 7 características frente a los 5 logros, usted va a tener una lista de 35 cualidades que usted tiene, que usted ha tenido, que usted ha desarrollado. Y es una tarea que es muy bonita. Yo le invito a que usted la haga. De alguna forma usted se va a sorprender. Hay cualidades que a veces uno no piensa que tiene,
pero los logros muestran que uno necesitó tener ciertas cualidades. Entonces haga la lista y es probable que se vaya a encontrar con varias de sus fortalezas, con varias de esas cualidades lindas que Dios ha colocado en usted. Y si hay alguna de esas cualidades que usted diga, ok, yo la tuve en el pasado, no necesariamente significa que la tenga ahora, es probable que simplemente sea una cualidad que en este momento, como le dije, esté tal vez escondidita o pisoteada por su propia baja autoestima, por las decisiones que ha tomado, pero no significa que usted no tenga esto. Dios ha colocado esa cualidad en usted y es momento de que usted nuevamente haga florecer y haga crecer esa cualidad positiva que Dios ha colocado en usted. Entonces les dejo eso ahí como tareita para desarrollar un poquito más esto de conocer cuáles son nuestras principales fortalezas y cualidades. Al entender esto, entonces también podemos poner en práctica otro ejercicio. Independientemente de que usted se conozca muy bien o no se conozca muy bien, hay un ejercicio clave para tener una mejor autoestima y es muy conocido, no le cuesta ni un solo peso y se llama el ejercicio de la gratitud. La gratitud es capaz de transformar aún mucho de su autoestima, mucho del valor que usted se ve a sí mismo y mucho del aprecio que usted se tiene a sí mismo. Las personas que tienden a ser más agradecidas comienzan a sustituir esos pensamientos negativos, esos pensamientos de rechazo por pensamientos de amor. De alguna forma quitan la vista de los aspectos negativos y comienzan a ver todos los aspectos en los que se puede seguir creciendo, todos los aspectos que son positivos. Y la gratitud en realidad le va a ayudar a usted a darse cuenta de las cosas bonitas que Dios ha puesto en usted. Entonces, comience a ser una persona más agradecida en su día a día. Ponga en práctica un ejercicio de hacer una lista, por ejemplo, de 10 cosas por las que usted está agradecido hoy. Y va a notar diferencias aún en su trato con usted mismo. Otro punto importante para poder mejorar nuestra autoestima: transforme su diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es la narrativa que tú todos los días te das de forma automática, de forma consciente o de forma inconsciente. La narrativa interna, tu diálogo interno, es capaz tanto de subirte como de tirarte. ¿Y cuál es ese diálogo interno? Es esa vocecita que tú tienes con la que tú mismo hablas contigo mismo. Es esa vocecita que cuando tú te equivocas te dice en tu cabeza, siempre equivocándote con lo mismo, siempre metiendo la pata con esto, siempre fallándole a las mismas personas. ¿Por qué siempre eres así? Ese es tu diálogo interno. Ahora, las personas que tienen una autoestima sana tienen un diálogo interno más amable, tienen un diálogo interno más positivo y más reconfortante. Es decir, son personas que cuando fallan de forma automática piensan, ok, me equivoqué, no fue lo mejor, no tomé una buena decisión, pero bueno, tenemos que salir adelante de esto. ¿Cómo salimos adelante de esto? Ahora, las personas que tienen una autoestima baja tienden a tener un diálogo interno más negativo, más crítico, despectivo, de rechazo y hasta grosero. Hay personas, y yo le invito a que usted se evalúe a usted mismo, cuál es el pensamiento automático o los pensamientos automáticos que se vienen a su mente cuando usted se equivoca, cuando usted no hace algo que debía haber hecho o hace algo que no debía haber hecho. ¿Qué se viene a su mente? Automáticamente, pensamientos que lo tratan horrible. Hay gente que a veces se trata a sí mismo peor que como trataría a cualquier persona. Hay personas que en su mente se dicen muchas cosas que nunca serían capaces de decirle a la gente que aman. Y es importante lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, Dios busca un equilibrio tanto en nuestras relaciones interpersonales como en nuestras relaciones intrapersonales. Es decir, las relaciones con los demás y las relaciones con nosotros mismos. Usted y yo necesitamos cambiar este diálogo interno que a veces nos tira, nos derrumba, nos acaba. Hay ocasiones y personas que a veces expresan de forma verbal ese diálogo interno. Yo no sé si usted ha estado cerca de alguna persona que cuando se equivoca dice, qué tonto eres. ¿Por qué siempre te equivocaste con lo mismo? Tú no sirves para esto, no sirves para nada. Son ese tipo de frases que a veces llegan de forma automática que revelan cómo está nuestra autoestima. ¿Y cómo cambiar este diálogo interno? Primero, usted necesita detectar esos pensamientos. Y esos pensamientos que tienden a ser más negativos muchas veces son pensamientos irracionales. Son pensamientos que
no necesariamente tienden a ser objetivos, y cuando usted identifique esos pensamientos que no son positivos, que son irracionales, necesita cuestionar la objetividad de esos pensamientos. Es decir, usted necesita luchar contra esos pensamientos, luchar contra usted mismo. Es decir, y aquí voy a colocar un ejemplo también muy sencillo. Una persona se encuentra en la cocina, tiene un vaso de vidrio y de repente el vaso de vidrio se le cae y se rompe, se hace pedazos. ¿Qué podría pensar esta persona de forma automática? Tú siempre rompiendo las cosas. Si esas manos tuyas no son capaces de sostener nada bien. ¿Por qué siempre partes los vasos de vidrio, por ejemplo? Y de aquí se pueden venir algunos pensamientos automáticos todavía más profundos, de tipo, tú no sirves para esto, no deberías ni siquiera estar aquí, mira que ya eres incómodo, ya estás siendo incómodo para las demás personas que están alrededor de ti. Ahora, ¿cómo cuestionamos la objetividad de esto? Usted necesita preguntarse, ¿será que yo no sirvo para estar aquí simplemente porque un vaso se partió? ¿Quién no parte un vaso? Ahora, si el vaso se partió y puedo comprar uno nuevo, puedo comprarlo y listo, se soluciona el problema. ¿Acaso este vaso define cuán capaz es usted de romper o no romper? ¿Cuán capaz es usted de conectar con las personas que están a su alrededor? ¿Acaso las demás personas ya te van a juzgar todo lo que tú eres por un vaso de vidrio roto? Esas son preguntas que te van a ayudar entonces a cuestionar la objetividad de esos pensamientos que tienden a ser irracionales. Ahora, después de haber identificado esto, usted necesita cambiarlos. Cambiar esos pensamientos por unos más positivos. Y ahí es cuando usted dice, ok, entonces este vaso no me define. Haber roto este vaso no me define. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una persona muy agradable que de vez en cuando ha dejado caer algunos vasos. Y esto no me tiene que definir. Se partió el vaso. Ok, ¿cómo puedo solucionar esto? Y usted comienza entonces a transformar esos pensamientos automáticos negativos por pensamientos que sean positivos. Y al inicio esta transformación no va a ser automática. Usted debe tomar la decisión consciente de transformar esa narrativa interna, pero va a comenzar a ir mejorando. Ahora, todo esto le va también a ayudar para que usted identifique las situaciones específicas donde surgen estos pensamientos. Estos pensamientos surgen cuando usted está muy cansado, cuando usted ha tenido un día muy estresante y automáticamente comienza a pensar, no sirvo para esto, no me estoy logrando organizar bien, no estoy alcanzando lo que quiero, tal vez esto no es para mí. Estos pensamientos tal vez surgen cuando usted ha tenido un día lleno de problemas. ¿En qué situaciones específicas surgen estos pensamientos irracionales? Identifique esas situaciones, identifique los pensamientos y ponga en práctica lo que acabamos de decir para transformar esos pensamientos. Otro punto importante es que usted necesita separarse de sus miedos. Sus miedos no tienen el poder de necesariamente hacerse realidad, porque no todo lo que usted piensa tiene que convertirse en una realidad. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen muchísimos miedos a salir en público, a hacerle frente a situaciones, a hacerle frente a desafíos, a simplemente decir que no, porque a veces nos da miedo decir que no, poner límites. Y usted tiene que entender que usted tenga un miedo no significa que ese miedo se va a hacer realidad. Y al separarnos de nuestros miedos, entonces podemos hacerle frente a estos desafíos que se vienen. Un punto importante y es que usted necesita también, para mejorar su autoestima, todos necesitamos esto, y es perdonarnos a nosotros mismos. Usted necesita, y yo necesito, practicar la autocompasión, es decir, tratarnos a nosotros mismos con empatía, con esa empatía con la que tratarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Imagínate que tu mejor amigo o amiga se acerca a ti con ese problema que tanto te está afectando, con el que tanto tú te estás criticando y te estás diciendo cosas feas. Si esa persona que tú tanto amas se acercara a ti con esta situación, ¿qué le dirías tú? ¿Lo apoyarías? ¿Le animarías? ¿Le mostrarías que hay formas de salir adelante? ¿O le dirías que ya no sirve para nada y que no está hecho para grandes cosas? Trátate entonces a ti mismo con la misma empatía como tratarías a tu mejor amigo o amiga. Y esto significa que usted debe entender que a veces se va a equivocar. Y si ha tomado en este momento, hasta este momento, alguna mala decisión en su vida y sigue cargando con esa mala decisión, con la culpa de esa mala decisión, es momento que perdone, que suelte.
A veces la culpa carcome nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y hay momentos en los que nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y Dios nos ha perdonado, pero nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y es momento de que usted tome la decisión, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Usted necesita tomar la decisión de reconocer y decir, ok, me equivoqué. Tal vez le fallé a mis hijos con esta situación, le he fallado a mi esposo, le he fallado a mis compañeros de trabajo, a mi esposa, a mis amigos, no sé. Me he fallado tal vez a mí mismo con esta decisión, pero no voy a seguir cargando con esto y decido perdonarme y darme la oportunidad de seguir adelante. Este ejercicio, que parece muy pequeño, pero al mismo tiempo es enorme, tiene la capacidad de cambiar mucho lo que tú piensas de ti mismo, lo que tú sientes de ti mismo, cómo te amas a ti mismo y cuánto aprecio tienes de ti mismo. Es un ejercicio que transformará tu vida. El perdón siempre transforma. Al inicio de este episodio les comentaba también la importancia de la postura, del lenguaje corporal para también transformar nuestra autoestima. Y resulta que cambiar la postura, simplemente decidir cambiar nuestra postura física todos los días, puede transformar cuánto aprecio tiene usted por usted mismo. ¿Cómo así? Resulta que nuestro lenguaje corporal es capaz de influir en nuestro estado de ánimo. Una persona que tiende a tener hombros erguidos hacia atrás, cabeza levantada, es una persona que se para de forma firme, tiende a ser una persona que no solamente se muestra con más confianza, sino que también puede desarrollar esa confianza. Este tipo de posturas, hay una postura que se conoce como la postura de poder. Es la postura donde una persona tiene la cabeza levantada, los hombros hacia atrás y se colocan las manos acá en la cintura. Esa postura que nosotros a veces vemos en los superhéroes, como cuando están, digamos, a punto de hacer una gran hazaña o acaban de hacer una gran hazaña. Y este tipo de posturas es capaz aún de transformar su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque mantener esta postura de poder, y es investigaciones, esto no es algo que yo estoy diciendo, es algo que se han hecho investigaciones, a esta postura de poder, mantenerla por 2 minutos es capaz de cambiar su estado de ánimo. Nuestro cuerpo automáticamente comienza a incrementar los niveles de testosterona en un 20%. Es decir, su cuerpo comienza a cambiar a nivel químico y su estado de ánimo también comienza a cambiar. Y justamente también disminuye el nivel de cortisol en un 25%. Y yo le recomiendo, es una recomendación que va a sonar un poquito rara, pero usted la puede hacer solo, justo antes de una presentación, justo antes de una gran entrevista. Haga la postura de poder por lo menos 2 minutos. Esa postura que hacen los superhéroes, hágala y va a haber también cambios en su estado de ánimo, porque justamente lo que hacemos con nuestro cuerpo influye en nuestra mente. Todo esto de alguna forma les va a ayudar, nos va a ayudar a todos si lo ponemos en práctica para mejorar nuestra autoestima. Recuerde que usted es una persona realmente amada por Dios, y aquí le hablo a todas las personas que entienden que son amadas por Dios, pero no se sienten realmente amadas. Es momento de que usted entienda y comprenda que el Dios que creó todo el universo se interesa específicamente por usted, y no es por casualidad que usted está escuchando este programa. Justamente Dios le está permitiendo escuchar esto porque usted necesita sanar su autoestima. Dios le está llamando a ser una persona que viva una vida más plena y que tenga una mente más sana. Y justamente la Biblia habla de esto de la autoestima. Hay un libro en la Biblia, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Este versículo me llama la atención porque Dios nos invita a tener un nivel de autoestima equilibrado. Ni una autoestima en la que usted sienta que es mejor que todo el mundo y que no hay nadie que lo alcance, ni una autoestima donde usted sienta que usted es peor que todo el mundo y que justamente nadie alcanza ese nivel de profundidad, ese nivel de rechazo. Dios espera de nosotros y quiere lograr en nosotros una autoestima equilibrada, donde usted entienda quién es, usted entienda cuánto vale, usted entienda cuáles son las cosas que puede lograr y alcanzar en esta vida para la honra y gloria de Dios y también para crecimiento y bendición de los demás. Y justamente el versículo termina con la parte, dice:
No pienses tan alto de sí mismo, sino que ten piensa de ti mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Me llama mucho la atención esa parte del versículo porque a veces usted y yo necesitamos fe para pensar de nosotros mismos con equilibrio. Es decir, hay momentos en los que nosotros realmente vamos a estar mal. Hay momentos en los que usted tal vez se va a sentir un fracasado porque no alcanzó ciertos objetivos o metas, pero es en esos momentos en los que nos sentimos mal que necesitamos la medida de fe para no vernos como nosotros mismos nos queremos ver, sino como Dios nos ve. Es probable que usted que me esté escuchando diga: Karina, tú puedes decir todo esto, pero no conoces realmente lo que estoy viviendo ahora. Y aunque yo no lo conozco, Dios te conoce, Dios sabe lo que estás pasando, pero Dios sabe también lo que tú puedes llegar a ser. Y es allí cuando necesitamos fe para dejar de vernos con todos nuestros defectos y con todas las cosas negativas y comenzar a vernos como Dios nos ve. Porque allí donde nosotros somos más débiles, Dios es capaz de ser más fuerte. Es momento entonces que usted y yo desarrollemos una autoestima más sana. Hay un punto importante y no quería terminar el programa sin mencionarles lo siguiente. Tener una autoestima sana o una autoestima adecuada no se debe confundir tampoco con un falso nivel de humildad. Hay personas que a veces se les dan ciertos, comentarios positivos. Y recuerdo cuando era niña y a mí siempre me ha gustado dibujar. Y dibujaba muy bien, siempre he dibujado, no soy la artista súper wow, pero yo sé que el Dios me ha dado el talento para dibujar. Y recuerdo que cuando era niña tenía cierta inseguridad cuando alguien me daba un cumplido con respecto a mis dibujos. Entonces yo dibujaba muy lindo y mis amigos o amigas se acercaban y me decían: wow, qué lindo tu dibujo, ¿cómo lo hiciste súper bien? Y yo decía: no es para tanto. Pero esa humildad, ese disfraz de humildad en realidad, detrás de todo eso se encontraba una inseguridad enorme para poder aceptar que tenía habilidades para dibujar. Entonces no confundamos a veces esto de tener cierta humildad con una autoestima adecuada. Usted y yo somos llamados a vivir una autoestima sana. Usted necesita entender quién es, cuánto vale, y todo eso lo logramos primero mirando a nuestro Creador. Necesitamos conocer más a Dios para entender quiénes somos en Él, cuánto valemos en Él y cuánto podemos alcanzar con Él. Entonces, que Dios te bendiga mucho y esperamos que este programa de hoy, este episodio de hoy sobre la autoestima, también haya sido muy útil para tu vida. Ponlo en práctica y verás la diferencia en tu autoestima. Si eres una persona que tiene una autoestima sana, continúa practicando todas estas cositas que dimos en este episodio para seguir desarrollando esa autoestima sana. Si eres una persona que ha tenido autoestima baja y en este momento también la tiene, coloca en práctica todo esto, que el Señor va a hacer cambios. Lo que nosotros hacemos siempre tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Y recuerda, el peor enemigo de la autoestima es no hacer nada. Entonces es momento de que actúes, de que tomes decisión, de que sanes varias de tus heridas y tomes una actitud diferente frente a la vida. Porque así como Dios te ama, tú también necesitas amarte. Nos vemos entonces en un próximo episodio de Mente Sana, Vida Plena. Chau, chau. Mente Sana, Vida Plena.